Hola, buenos días. Soy Irma Alejandra Priego García, contadora y licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Fiscal y maestría en Impuestos, doctorado en Derecho y doctorado en Administración. El día de hoy vamos a abordar la asignatura de Contabilidad Básica, en la cual vamos a tener como objetivo que conozcamos que existe la contabilidad como una forma de registro ordenado, sistemático, cronológico de todas las transacciones financieras, el uso y aplicación de los estados financieros básicos. Bien, vamos a introducir la contabilidad. ¿Qué es? Esta es una herramienta fundamental para el control y la gestión financiera de cualquier entidad. Su función principal es registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas que realiza una organización con el fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones. Por lo tanto, se enfoca en los principios esenciales que permiten comprender el funcionamiento financiero de un negocio desde sus operaciones más simples. Por lo tanto, vamos a iniciar este desarrollo de la actividad con la definición de qué es la contabilidad como concepto básico. La contabilidad es una disciplina que se encarga de registrar, clasificar y resumir dichas operaciones económicas de una entidad con el propósito de generar información financiera útil y confiable para la toma de decisiones. Se considera el lenguaje de los negocios, toda vez que permite conocer la situación económica y financiera de una organización mediante reportes como los estados financieros. Bien, tenemos la integración de la contabilidad. Esta se refiere a la manera en que las partes del sistema contable trabajan de manera coordinada para registrar, procesar y presentar la información financiera de una entidad. Este proceso abarca desde la captura de datos contables como facturas, recibos y movimientos bancarios, pasando por su clasificación y registro en libros contables hasta la elaboración de estados financieros que reflejen la situación económica de la empresa. Vamos a tener aquí, dentro de estos elementos que integran la contabilidad, documentos fuentes como son los comprobantes de las operaciones, facturas, notas de ventas, recibos, catálogos de cuentas, que es la lista ordenada de todas las cuentas contables utilizadas, los libros contables como el diario mayor y auxiliares, donde se registran las transacciones, el ciclo contable, que es aquel proceso que va desde el registro hasta el cierre del periodo, y los estados financieros, los cuales son los informes finales como el balance general. Este tiene también actualmente otro nombre, que es el estado de posición financiera y el estado de resultados integral. Bien, también la correcta integración de los elementos permite que la contabilidad sea precisa, útil y confiable, la cual facilita la toma de decisiones y el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas. Con esto tenemos los estados financieros básicos. Cuando hablamos de estos, nos abocamos a decir que son documentos contables que presentan de forma estructurada la información económica y financiera de una entidad. Permiten evaluar su desempeño, posición financiera y la capacidad para generar recursos. Según las normas de información financiera, los 4 estados financieros básicos son el estado de situación financiera, también llamado balance general. Este muestra lo que la empresa posee, como los activos, el pasivo y el capital contable. En esto vamos a tener una estructura, la cual va activo es igual a pasivo más capital contable. Ahora bien, cuando reflejamos la posición financiera de la empresa en una fecha específica, en cuanto al estado de resultados integral, vamos a encontrar que presentan los ingresos, costos y gastos de la empresa durante un periodo determinado, mostrando si obtuvo una utilidad o pérdida neta. Por lo tanto, va a incluir los ingresos operativos, los costos de ventas, los gastos de operación, otros ingresos o egresos y el resultado integral del periodo. En cuanto al estado de cambios en el capital contable, este va a mostrar las variaciones que ha tenido el patrimonio de los dueños o accionistas durante el periodo contable, debido a utilidades, pérdidas, aportaciones o retiros, como por ejemplo de los cambios la utilidad neta del ejercicio, las aportaciones de los socios o los dividendos o retiros. En cuanto al estado de flujo de efectivo, este va a informar sobre los movimientos de entradas y de salidas de efectivo, clasificados en 3 actividades: operaciones, los cuales son cobros y pagos derivados del giro del negocio; inversiones, que son las compras o ventas del activo a largo plazo; y el financiamiento, que pueden ser los préstamos, aportaciones de capital o pagos de dividendos. Este estado permite evaluar la liquidez y capacidad de pago de la empresa, y su importancia es que estos estados permiten a los usuarios internos y externos, como inversionistas, bancos, autoridades fiscales y administradores, tomar decisiones informadas sobre la situación y futuro de la organización. De manera general, aquí tenemos cómo se presenta una situación financiera cuantitativa. Aquí nos referimos con los recursos económicos, que son los activos; los derechos de los acreedores son los pasivos; y la participación de los accionistas, que es el capital. ¿Y cómo se obtiene cada uno de ellos? Bien, el activo se obtiene a través de la fórmula pasivo más capital, mientras que el pasivo se obtiene sustrayendo activo menos capital, y el capital se obtiene a través del activo menos pasivo.
Cuando hablamos de la clasificación de las cuentas, estas se clasifican en dos grupos: las cuentas de balance o de situación financiera y también las cuentas de resultado. Todas estas tienen una naturaleza deudora o acreedora. Entonces, tenemos que para las de naturaleza deudora están las cuentas de activo, costos y gastos. Y las de naturaleza acreedora son aquellas que corresponden al pasivo y capital, así como de los ingresos. Luego, entonces, en cuanto a las cuentas de balance, tenemos, por ejemplo, caja, bancos, inventarios, entre otros. Pasivos, por ejemplo, son las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Recordando que el activo es todo aquel bien que corresponde a la empresa, así como sus derechos que posee. El capital contable también muestra la participación de los dueños o accionistas. Ahora, en cuanto a las cuentas de resultado, estas reflejan los ingresos y gastos que afectan el resultado, es decir, la utilidad o pérdida. Aquí tenemos dentro de estas cuentas ventas, ingresos por servicios, entre otros. En cuanto a los costos y gastos, vemos que están los egresos necesarios para operar, como por ejemplo sueldos, renta, luz, costo de venta. Ahora bien, en general, el catálogo de cuentas es el documento ordenado que contiene todas las cuentas que se ocupan. Bueno, aquí tenemos un breve resumen de cómo se observan en cuanto a la clasificación del activo circulante y no circulante, y en cuanto al pasivo, de manera circulante y no circulante. Activo, el circulante y no circulante se debe a la fácil conversión de dinero, mientras que el pasivo, cómo se encuentran las obligaciones de la empresa, desde las más cercanas hasta la más lejana. Ahora, en cuanto a los movimientos de las cuentas, como ya comenté hace un momento, se deben a las cuentas deudoras o acreedoras, y los movimientos van de acuerdo a su naturaleza. En conclusión, tenemos que cuando hablamos de contabilidad básica, es una herramienta esencial para comprender y controlar las operaciones financieras de cualquier entidad a través de un registro ordenado de las transacciones, lo cual permite generar información útil y oportuna que permita la toma de decisiones. Dominar los conceptos fundamentales, como el uso de las cuentas, el catálogo contable y los estados financieros, sienta las bases para un manejo responsable de los recursos y una gestión empresarial eficiente. Ya finalizando esta actividad, vamos a ingresar a través del celular con ese QR para poder desarrollar la actividad y poder jugar un momento de acuerdo con los conocimientos que hemos adquirido en este corto tiempo. Gracias, hasta luego.